Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, vamos a seguir estudiando auditoría y vamos a ver cómo podríamos auditar patrimonio neto y estado de resultados. ¿Qué estrategia podríamos adoptar como auditores para poder validar o analizar las afirmaciones que tienen el patrimonio neto y esa relación con el estado de resultados? Por eso los puse juntos, podríamos decir. Eh, es importante verlo porque, a diferencia de la auditoría de componentes de manera separada pero no completamente independiente que hacíamos, donde detectábamos información, riesgos y adoptábamos un enfoque de auditoría particular, en este caso debemos adecuar una estrategia para poder hacer un trabajo de manera eficaz. Obviamente vamos a comenzar con el patrimonio neto, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen conocimiento de la normativa contable respecto al patrimonio neto, desde su reconocimiento de cada partida, su medición, así como sus normas para exposición. Entonces, damos por conocido, aprendido esos conceptos y vamos a enfocarnos principalmente en los procedimientos de auditoría. Rápidamente, este componente de patrimonio neto está integrado por dos grupos de partidas, ¿sí? Que podríamos encontrar aporte de los propietarios y otro grupo de partidas como resultados acumulados de las actividades. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención? En cada empresa va a haber partidas de capital, ajuste de capital, podría haber prima de emisión, podríamos encontrar aportes irrevocables. Entonces el auditor deberá conocer este estado de situación, estas partidas, así como de resultados acumulados, donde además del resultado no asignado del ejercicio, que son resultados todavía no distribuidos típicamente, tenemos algo que son las reservas, tanto legales como facultativas o voluntarias. Obviamente, cuando uno lee el estado de resultados, va a ver esta tipología de partidas desarrolladas de manera horizontal y luego columnas de total y respecto también a los totales del ejercicio anterior, porque es obligatorio la exposición de manera comparativa. Pero también este estado es un estado cambiante donde comprende un periodo o ejercicio económico, donde van a acontecer cambios en la composición tanto cualitativa como cuantitativa, podría ser, del patrimonio neto. De manera vertical se va a desarrollar el saldo inicial con su correspondiente área si lo hubiera y también todos aquellos cambios ocurridos en este patrimonio. También va a haber una línea que va a expresar el resultado del ejercicio originado por ese resultado del estado de resultados. Por eso lo había puesto junto para poder didácticamente poder exponer y aprovechar la ocasión de hablar de estado de resultados. Ahora bien, entonces, como les decía, tenemos en cuenta entonces los distintos rubros del Estado: capital, ajuste de capital, aporte irrevocable, reserva, resultado no asignado, etc. Como las líneas que representan el saldo al inicio, área, resultado del ejercicio, y también aquellos conceptos que modifican la composición del patrimonio neto, también desarrollados o expresados en líneas, ¿sí? Líneas de manera vertical. Ahora bien, esto acontece en un periodo o ejercicio contable y lo que tiene el auditor en sus manos es este estado de resultados. Pero también sabemos que debe tener acceso a información documental, ya sea acceso a los libros de decisiones de asamblea, de socios o accionistas, así como también
los libros de la administración y acceder a distintos registros contables, certificados de acciones, documentación de respaldo. ¿Para qué? Para poder validar estas afirmaciones. Como sabemos, tenemos rubros, líneas de cambios y movimientos, que son aspectos cualitativos, afirmaciones cualitativas que el auditor deberá verificar si son válidas, si se corresponde con la norma contable. En este caso, y también cuantitativos, que son los montos o cifras que corresponden a esos cambios monetarios ocurridos, ¿sí? Ahora bien, es indispensable también que el auditor debe tener en cuenta esto, que es, ¿puede confiar en los saldos iniciales en ese estado de evolución del patrimonio neto? Dependerá, porque si es una auditoría nueva donde por primera vez se está auditando un ente, deberá contar con acceso a esa información que puede brindar el auditor anterior para poder confiar en esos saldos iniciales que están adecuadamente validados. ¿Por qué? Porque correspondería a los saldos finales del estado de evolución anterior. Si no pudiera acceder por algún motivo, no puede obtener la colaboración del auditor anterior, obviamente poniendo lente al cliente en conocimiento de esta situación, siempre cumpliendo con el código de ética, deberá buscar elementos, fuentes que le aporten evidencia para poder validar esos saldos iniciales, teniendo acceso a los movimientos de la contabilidad y los actas, libros de asamblea y documentación de respaldo para poder hacer esa validación de saldos iniciales. Una vez cumplida esa tarea y haciendo lo que tiene a su alcance el auditor, recordemos que puede encontrar limitaciones en el acceso a esa información, pero no debería fallar en su tarea de poder esas afirmaciones, que son esos saldos iniciales, poder auditarlos, poder validarlos o no. Luego su trabajo se desarrollará en todos estos cambios, ¿sí?, que ocurren en el patrimonio neto. Es importante entonces comprender esos saldos iniciales y validar esas afirmaciones, pero además comprender los cambios en el patrimonio neto del periodo cuantitativo y cualitativo. Entonces, va a haber variaciones. Cualquiera de nosotros, como estudiantes o usuarios o como profesionales, podemos acceder a este estado de evolución del patrimonio neto y vamos a ver distintos movimientos. Será necesario comprender las variaciones y la que causa esas variaciones, que puede deberse a procesos financieros vinculados con los propietarios, por ejemplo, que si hay comprender ese capital, que es un capital financiero a mantener, conforme al modelo contable que en Argentina se adopta, y comprender cómo está compuesto ese capital. Eso dependerá del tipo societario adoptado, según la Ley General de Sociedades, por el ente, ¿sí? Si trata de una sociedad por acciones, si es una sociedad responsable limitada, si es una sociedad colectiva, etc. O si se trata de una sociedad anónima unipersonal o una SAS, que puede ser unipersonal o no, puede tener más socios. Entonces comprenderá cómo está representado ese capital, si en participaciones, acciones o cuotas, ¿sí? Y obviamente, deberá verificar que ese capital cumpla con la afirmación de pertenencia al ente y de integridad, que tenga validez. Lo hará a través de distintos procedimientos que vamos a ver más adelante, pero básicamente sería la lectura de esos certificados de acciones, de los libros de tenencia de acciones, las decisiones de asamblea, del estatuto social, donde el estatuto social va a definir cómo está compuesto ese capital, quiénes son sus socios, cómo es la participación, cómo está
se obligaron esos socios, esos accionistas, a suscribir su participación. Pero atención, que también tenemos lo que es la integración, es decir, el hecho. Realmente, ¿cuánto se aportó? Legalmente hay un mínimo, pero puede haber aportes pendientes. Entonces, deberá verificar el auditor que lo que dice el estado de evolución del patrimonio neto respecto al capital se corresponda con la realidad y sobre todo que esté adecuadamente apropiado el periodo contable y adecuadamente medido. Ahí tenemos afirmaciones ya vimos, de existencia, veracidad, pertenencia al ente, afirmaciones de medición, conforme a la norma contable y al respaldo legal en documentos, y también afirmación de exposición. Recordemos que en Argentina, a partir de los ejercicios del 1 de julio de 2018, deben estar ajustados por inflación, es decir, reexpresados para que queden expresados todos los estados contables de a partir de esa fecha en adelante en moneda homogénea, en moneda de un poder adquisitivo de la fecha de cierre del ejercicio. Por lo tanto, va a haber un ajuste al capital correspondiente a ese capital. Pero también van a haber otro tipo de decisiones como aumentos del capital, que van a estar, en su caso, cumpliendo con la Ley General de Sociedades y respecto a su magnitud, con la decisión de la Asamblea de ese aumento de capital o disminución de capital, pero también, como habíamos dicho antes, cómo queda suscripto y cómo es aportado luego. Entonces, hay distintos procesos, distintas decisiones que van a tomar estos propietarios. Pero no queda ahí, porque los propietarios también pueden tomar decisiones respecto a aceptar aportes con el compromiso del ente de integrarlos, capitalizarlos, esos futuros aportes de capital, tenerlos comprendidos dentro del estado de situación de patrimonio neto. Entonces, esos aportes irrevocables deben estar siguiendo legalmente lo que corresponde, adecuadamente aprobados, reconocidos contablemente en ese periodo. Y en el caso de ser capitalizado, si detecta el auditor que habían aportes irrevocables, por ejemplo, el ejercicio anterior, si en este ejercicio son capitalizados, bueno, debe tener todo el respaldo legal, estatutario, de decisión de la Asamblea y demás. Después hay una serie de cambios que pueden deberse como resultado de las propias operaciones del ente, ¿sí? Pero recuerdo también, pueden haber decisiones de constitución de reservas voluntarias, ¿sí? Para distintos fines, que también son decisiones de los propietarios. La distribución de utilidades, que pueden ser en efectivo, en especie, pero también con la emisión de acciones. Es importante comprender el tipo de acciones, antes de olvidarme, en el caso de sociedades, si son abiertas o cerradas, si esas acciones cotizan en bolsa o no, sobre todo respecto a que toda acción está medida a su valor nominal, si está por o sobre la par, si está sobre la par, abre una prima de emisión, es decir, distintas características, particularidades que tenga la empresa que se está auditando, que tiene este cliente. Y variaciones patrimoniales, sí, decía, de las operaciones del ente que generan resultados en el estado de resultado que van a impactar en el patrimonio neto. Y también pueden haber cambios en la normativa contable respecto a medición y exposición. Y revisar, esto es para todos los tipos de auditoría, cómo fueron adoptados y si hubieran criterios alternativos, si se corresponde el criterio adoptado respecto a esa empresa y cómo fue utilizado en la contabilidad. Muy bien, vamos a seguir con otro tema importante.
El resultado del ejercicio estará auditado como parte del análisis del estado de resultados. ¿Sí? El estado de resultados sabemos que también es un estado evolutivo que muestra los resultados ocurridos durante el periodo. Nosotros ya tenemos conocimiento de qué se trata un estado de resultados, sus distintas partidas, cómo están clasificadas, medidas, agrupadas y expuestas en el estado, y por supuesto, cómo adopta este criterio de medición por devengado que corresponde al que el hecho generador ocurrido es el disparador del reconocimiento de un resultado, independientemente de que haya ocurrido o no movimiento de fondos, ¿sí? Eso ya lo sabemos, lo damos por conocido. Vamos a enfocarnos, dejamos por un ratito el estado de resultados, pero recuerden que hay una línea de resultado del ejercicio y bueno, debemos tener el auditor como validado ese saldo final de superávit o déficit de resultados. Entonces vamos a pegarle una mirada muy global, muy general del estado de resultados, que les ayude a ustedes a estudiar, pero sobre todo tener una comprensión de lo que estamos hablando. Este estado de resultados, entonces, vamos a enfocarnos básicamente en lo siguiente. Los controles y riesgos relacionados con las distintas líneas del estado de resultados son las que fueron evaluados por el auditor durante la revisión de los componentes. Componente, ventas, costo de ventas y clientes. Es decir, donde tenemos saldos de resultado de venta, de costo de venta y un saldo que puede estar representado por un derecho a cobrar que es cliente, cuentas a cobrar, de origen comercial. Este componente ya lo habíamos hablado, habíamos identificado riesgos inherentes y de control, porque habíamos comprendido al ente, habíamos comprendido el componente, habíamos tomado información del control interno y habíamos detectado factores de riesgos de incorrecciones. Diseñamos una estrategia auditoria que contenía una serie de procedimientos, ya sea un enfoque sustantivo o de control. El auditor tuvo evidencias que fue acumulando y fue analizando, que le llevó a una conclusión, que podría haber encontrado incorrecciones significativas donde propuso un ajuste o no encontró incorrecciones porque estaba todo correcto. Entonces, de alguna manera, estas partidas de resultados ya están auditadas al auditar este componente ventas, créditos por venta y costo de venta. Entonces, el enfoque vinculado con los conceptos incluidos estará relacionado con el enfoque dado a distintos componentes. En el ejemplo que le di, ventas, costo de venta y lo que sería créditos por venta. Así con cada componente podríamos hablar de compras, cuenta a pagar a proveedores, podríamos hablar también de bienes de uso con su amortización, que tenemos un resultado, remuneraciones y cargas sociales a pagar con el reconocimiento del resultado correspondiente, asimismo con deudas fiscales, deudas financieras, con inversiones, etcétera. Es decir, como ya se ha auditado esta serie de componentes y está documentado el procedimiento aplicado para los componentes y los resultados y conclusiones obtenidos, ya la auditoría, esta labor, ya tiene validado de alguna manera, examinado las afirmaciones de cada línea del estado de resultado, así como los subtotales del resultado bruto, del resultado neto, antes de impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias y resultado del ejercicio. Entonces, el enfoque para este estado de resultado, digamos, sería una integración de los resultados obtenidos del análisis de componentes. ¿Qué es lo que deberá ver el auditor? Básicamente, aspectos
más globales, ¿sí? Vamos a hablar de pruebas sustantivas. Las pruebas de control las dejo como tarea, las pueden leer. Obviamente tienen que ver con obtener evidencia sobre el seguimiento de las distintas partidas y saldos del estado de resultados, que nuevamente, volvamos a lo mismo, fueron hechas cuando se auditaron los distintos componentes. Pero también se pueden aplicar pruebas de control, por supuesto, pero también se van a aplicar pruebas analíticas. El desarrollo de las mismas adquiere en particular importancia por una revisión global del estado de resultados. Podrá aplicar pruebas analíticas respecto a ingresos, gastos periódicos, depreciaciones de bienes de uso, remuneraciones de cargas sociales, saldo de resultados financieros. Es decir, validar la razonabilidad del resultado del RECPAM. ¿Sí? También. Es decir, las pruebas globales de razonabilidad son procedimientos sustantivos que fueron realizados cuando se analizaron los distintos componentes. Sí, lo donde más deberá poner foco un auditor son en los subtotales, es decir, verificar que todo el estado contable, que todo el estado de resultados de manera global está adecuadamente expuesto cumpliendo la norma contable, que las cifras y montos se correspondan con los restantes estados, revisar que los subtotales, por ejemplo, imaginemos una empresa comercial, que el ingreso por ventas sea adecuado, que el costo de ventas sea el adecuado, que el resultado bruto esté bien, que esté adecuadamente clasificado y expuesto cuantitativamente los gastos de comercialización, administración, otros ingresos y egresos, los resultados financieros y por tenencia, que el RECPAM esté adecuadamente medido y contabilizado como producto de los ajustes de las partidas expresadas cumpliendo con la normativa técnica de exposición de la inflación, así como el resultado neto final, que va a reflejar este estado de resultado. Es decir, hay una revisión global como una especie de tarea final del estado de resultados, pero sin perder la visión de detectar algún tipo de diferencia en la exposición, clasificación y exposición sobre todo. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando este tema de las pruebas sustantivas del estado de resultado. ¿Dónde más podría buscar fuentes que le brinden evidencia y procedimientos? Estas pruebas sustantivas tenemos. Verificar que no existan partidas cargadas a resultados que hubiera correspondido activarlas. Lectura y revisión de acta de directorio de asamblea para verificar decisiones que afectan a los resultados. Revisar el cálculo de segregación de resultados financieros implícitos, las comprobaciones matemáticas. Revisar el cálculo de RECPAM. Revisar el test de valor recuperable de los activos. Se me fue. Para verificar el test de valor recuperable. Entonces, en caso de que hubieran este tipo de bienes de uso a su valor recuperable, ¿no? Ahora bien, entonces hay una serie de procedimientos globales y pruebas sustantivas que pueden ser aplicadas de manera de validar las afirmaciones del estado de resultado. Como le dije, validación, existencia, veracidad y medición vienen prácticamente auditadas ya cuando se auditaron los componentes. Deberá revisarse sobre todo la exposición, ¿sí?, de este estado, que está adecuadamente agrupado, correctamente expuesto, con sus notas complementarias, como información complementaria, notas y anexos, y sobre todo la composición de los resultados de gastos comerciales, de gastos de administración,
de otros ingresos, de resultados financieros y por tenencia. Y deberá siempre el auditor buscar satisfacción de auditoría que le brinde una seguridad razonable. Podrá adoptar pruebas sustantivas adicionales si cree necesario para obtener seguridad. ¿Sí? Seguridad, hasta tener la seguridad que esa afirmación es correcta o tiene incorrección. Si no, deberá modificar su plan en esta marcha de la auditoría para aplicar un procedimiento adicional sustantivo o aumentar su alcance de ser necesario. Eso lo podrá ver en ese momento. Recordemos que los planes son dinámicos, es decir, por más que se haya planificado una estrategia, al momento de auditar el estado de resultados puede ser necesario adicionar alguna prueba o aumentar su alcance. Por eso enumero otras adicionales, porque tal vez puede detectar un riesgo de una incorrección. Entonces deberá ajustar su plan de alguna manera. Ahora bien, volvamos a lo que sería el patrimonio neto, ¿sí? Habíamos hablado un poquito, vamos a entrar en el enfoque del patrimonio neto. Ya queda claro que el resultado del ejercicio podemos suponer que está correcto, que no tiene incorrecciones, pero sigue con el análisis del patrimonio neto este auditor. Una característica importante para el enfoque de auditoría es que este componente está formado por muchos movimientos y los que existen son por cifras y montos significativos, es decir, tiene una característica. ¿Qué enfoque podríamos usar? ¿De control o sustantivo? Pero es importante ver la característica del análisis de del patrimonio neto, el estado de evolución del patrimonio neto. Generalmente no son gran número de movimientos, no hay un gran número de partidas, pero sí son significativos. En la práctica profesional se suele analizar partida por partida y transacción por transacción, independientemente del riesgo de control o inherente que se haya detectado. Entonces, la auditoría de las partidas y transacciones y movimientos es importante. Por supuesto, vamos a observar los distintos riesgos inherentes que puede eventualmente encontrar un auditor. Estos son algunos. Situaciones de pérdidas que pueden afectar el funcionamiento de la empresa, que puede haber ya sea un déficit en el resultado del ejercicio actual o anterior, o alguna situación que nos dé un patrimonio neto negativo. ¿Por qué? Porque el auditor debe evaluar algo importante, que es el concepto de la empresa en funcionamiento. Es decir, si hay factores que pueden dar indicios de que la empresa está en riesgo de no continuar con sus actividades en el futuro. Esta información que va a encontrar en el estado de resultado y en el estado de evolución del patrimonio neto es importante para poder adoptar una posición del riesgo de que no pueda continuar con sus actividades, o sí, que puede continuar sin problema. Ya algo habíamos mencionado, promesas de aporte de accionistas que no se concretan, ya accionistas deudores del ente, podríamos decir, porque no aportaron el monto pendiente de suscripción. Estructura compleja de capital con distintos tipos de acciones hace más compleja y genera un riesgo de incorrecciones, de errores, de omisiones respecto a la medición del capital. Regulaciones de organismos de contralor cambiantes también son riesgos inherentes. También tenemos algunos riesgos de control, solo algunos, del sistema de control interno, sobre todo en lo que es transacciones, o no hay adecuado seguimiento de los distintos saldos del patrimonio, transacciones sin aprobación adecuada, sin seguir los manuales de procedimiento de control interno, ni siquiera fueron autorizados por personal adecuado, no hay seguimiento de transacciones realizadas con los accionistas,
y sobre todo la registración de transacciones sin un adecuado respaldo documental o legal. Problemas en la medición, es decir, todo lo que el sistema de control debería haber realizado para evitar que hayan registros con omisiones o registraciones incorrectas en la contabilidad, el sistema de control debería haberlo detectado y corregido. Controles débiles, mal diseñados o mal aplicados, mal llevados a la práctica, aumenta el riesgo de control. Pero independientemente del riesgo de control y el riesgo inherente, nos dan una primera aproximación de qué tipo de procedimiento de auditoría se va a aplicar, pero sin perder el foco en lo siguiente, que al ser pocas partidas, no viene de más o es más práctico para el auditor analizarlas una por una. Algunos procedimientos de cumplimiento. Obtener evidencia de la salvaguarda de certificado de acciones y de los registros legales correspondientes y lectura del libro de tenencia de acciones. Obtener evidencia del seguimiento de los saldos de cuentas patrimoniales y su conciliación. Atención, obtener evidencia de que los responsables del control, de controlar y que el control sea eficaz y eficiente, bueno, deberá tener evidencia el auditor de que estos controles funcionan, lo que mencioné anteriormente. Estos son los distintos procedimientos. ¿Qué más tenemos? Obtener evidencia de la revisión de las transacciones efectuadas cumplen con las regulaciones internas del ente y del organismo de contralor. Procedimientos sustantivos, algunos de ellos. Análisis comparativo del ejercicio, tiene un error ahí, anterior con el actual, analizar variaciones y causas, y respaldo de las transacciones que los respalden. Es decir, esto sí es muy importante analizar este estado de evolución de patrimonio neto, como el de resultado, como el de flujo efectivo. Como un análisis global, podríamos decir, que es detectar variaciones respecto al ejercicio anterior y encontrar las causas de esas variaciones. ¿Por qué? Porque esos cambios implican afirmaciones explícitas, ¿sí? Y esos cambios deberán estar respaldados adecuadamente. Comprobar el saldo total del patrimonio neto respecto de requerimientos legales. Revisar, leer actas de directorio y asamblea para verificar las decisiones que influyeron en estos cambios, decisiones de los propietarios. Obtener confirmaciones de asesores legales sobre si determinadas transacciones se han realizado cumpliendo disposiciones estatutarias y legales. Verificar la integración del capital con documentación de respaldo. Lo habíamos mencionado. Validar con terceros, agentes de registro, los datos referidos a acciones. Estos son algunos de los procedimientos sustantivos. Entonces, por ahora dejamos finalizado esta presentación, pero sin perder noción de, al momento de hablar de patrimonio neto, de estado de resultados, tener las nociones generales de cómo se revisan estos estados. Y teniendo en cuenta que son también resultado de otros ciclos ocurridos que tienen influencia directa o indirecta en estos estados. Bueno, por ahora es lo que vamos a avanzar en este aprendizaje y vamos a seguir adelante con los distintos elementos para este análisis de la auditoría.